del Departamento de Desarrollo Profesional a esta actividad del día de hoy. La charla de hoy está a cargo de don Rafael Ángel Arias Ramírez y de don Luis Vargas Montoya. Don Rafael Ángel tiene una maestría en Desarrollo Económico y Política Pública de la Universidad de Minnesota, así como un doctorado en Economía Política de Desarrollo, también de la Universidad de Minnesota. Fue jefe de la sección de Comercio Exterior de la Dirección de Estadística y Censos del Ministerio de Economía y representante de la Universidad Nacional ante la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, así como también coordinador e investigador principal de los proyectos de economía regional ICUCR desde octubre del 2005 a la fecha, miembro interno y externo del Consejo Editorial de la revista Ciencias Económicas de la UCR, miembro de la Asociación de Desarrollo Humano y Capacidades, miembro de la Red Académica América Latina y el Caribe sobre China, miembro y colaborador de la Red de Economía Latinoamericana. Don Luis Vargas Montoya es licenciado en Economía por parte de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, así como también trabaja en el Viceministerio de Telecomunicaciones como analista económico. Ha trabajado en el CATIE como consultor en una revisión bibliográfica de aspectos metodológicos para el análisis de impacto del riesgo de condición socioeconómica, así como también fue jefe administrativo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de los compañeros y de don Rafael, que es el que va a dar inicio a la charla. Muchas gracias, Wilber. Muchas gracias a todos ustedes presentes por el interés en esta charla. A nombre del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, le damos el más sincero agradecimiento por su presencia. Quiero agradecer también al colegio por la invitación y en particular a su presidente, el doctor Enio Rodríguez. Desde el 2005, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica ha venido desarrollando una serie de proyectos en economía regional. Empezamos con un proyecto para determinar las condiciones para el desarrollo de Turrialba, luego pasamos a un proyecto mucho más ambicioso que fue sobre competitividad territorial y mercado de trabajo en la región Chorotega. Luego hicimos un estudio muy interesante sobre reestructuración y relocalización del sector industrial en el gran área metropolitana. El proyecto anterior a este fue sobre el impacto del corredor San José-Puerto Caldera, el impacto que la carretera, la nueva carretera en ese momento todavía en construcción, iba a tener sobre ese corredor natural llamado a convertirse en una zona económica importante para el país en el futuro. Y bueno, recientemente terminamos esta investigación que estamos presentando los resultados en distintos foros sobre zonas económicas, es decir, sobre una aproximación metodológica para identificar y definir zonas económicas de desarrollo, zonas económicas especiales de desarrollo para Costa Rica.
La pregunta fundamental que nos planteamos como inquietud también es hasta dónde es posible para el país seguir creciendo sobre la base del gran área metropolitana. Es decir, si podemos esperar crecer a las tasas de crecimiento que el país necesita crecer, si seguimos dependiendo de un crecimiento altamente concentrado y centralizado en el gran área metropolitana. Y la otra pregunta es, ¿cómo hacer para aprovechar las ventajas competitivas territoriales, los recursos endógenos con los que cuentan las distintas regiones del país? Es decir, otras zonas, otros territorios fuera del gran área metropolitana. La investigación que hemos hecho sobre el gran área metropolitana lo que nos plantea es el dilema de que el desarrollo, la capacidad de ampliación de la planta productiva está llegando a un punto de saturación en el gran área metropolitana. Digamos que ha habido un proceso de relocalización del sector industrial, especialmente de San José hacia Heredia, que ya prácticamente está completo, está ocupada la capacidad instalada que tiene Heredia para albergar la ampliación del aparato productivo, y ahora las inversiones se están desplazando más hacia el Coyol de Alajuela, que es como la zona que tiene más capacidad de ampliación, y de alguna forma también en Cartago. Sin embargo, las posibilidades de seguir con ese crecimiento son muy limitadas. También el gran área metropolitana está llegando entonces a este punto de saturación donde ya encontramos importantes costos de transacción para la industria que se ubica en el gran área metropolitana, sobre todo costos de transporte más altos, costos de almacenamiento, los costos para el desplazamiento de las mercancías, el acceso más fluido, más rápido al aeropuerto, al puerto o a los puertos. Digamos que son aspectos importantes a tomar en cuenta. La pregunta entonces ¿es posible seguir creciendo a las tasas que necesitamos crecer basados en la principal zona económica de desarrollo que tiene el país, que es el gran área metropolitana? Ya ustedes pudieron ver, por ejemplo, estos indicadores que ponemos ahí de referencia mientras hacemos esta introducción, cómo en menos del 4% del territorio nacional se concentran la mayoría de las actividades económicas, el principal mercado del país, el mercado de trabajo, como también la producción, está altamente, la mano de obra calificada, es decir, todos esos indicadores que ustedes ven ahí concentrados en menos del 4% del territorio nacional. Esto nos plantea también un problema. Digamos que uno entiende esa concentración por las condiciones que ofrece el gran área metropolitana en términos de densidad de población, en términos de mano de obra calificada, en términos de acceso a ciertos mercados, lo que Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, denomina las fuerzas centrípetas, ¿verdad?, que atraen las inversiones. Sin embargo, estamos llegando a un punto en el que también es válido el argumento de las fuerzas centrífugas, ¿verdad?, los costos de transacción, el costo del suelo, ¿verdad?, que se ha elevado enormemente, las posibilidades de poder ampliar las escalas de producción en términos óptimos. Cada vez es más difícil poder encontrar la optimización también en las inversiones. Todo esto, además de los problemas de asimetrías regionales, ¿verdad?, que cuando partimos de ese centro de aglomeración y nos vamos alejando en círculos concéntricos de ese centro de aglomeración, que es el gran área metropolitana, nos vamos encontrando que cómo los indicadores socioeconómicos tienden a deteriorarse conforme las poblaciones se alejan del gran área metropolitana, de tal forma
forma que también en la preocupación por un nuevo esquema de desarrollo productivo está el poder lograr mayores niveles de convergencia y poder de esa forma reducir las asimetrías regionales o el desarrollo desigual entre las regiones, ¿verdad? También hay una serie de indicadores que nos comprueban la hipótesis de esa divergencia en vez de convergencia. Digamos que el gran área metropolitana no ha tenido, por las mismas características de la política de desarrollo, no ha tenido esa capacidad de converger, de convergencia hacia otros territorios. Ante esta situación, nosotros nos planteamos esta pregunta de investigación que nos lleva a plantear el proyecto que hoy les venimos a presentar, que es la necesidad de pensar en una estrategia de desarrollo productivo con carácter territorial, a partir de la identificación de territorios, de zonas que tengan capacidades, que tengan recursos endógenos en los cuales se pueda comprobar que existen niveles importantes de competitividad territorial basado en esos recursos endógenos con los que cuentan las distintas regiones del país. En esta tarea hemos construido en el instituto, probablemente es la parte más importante que podemos hacer desde la academia, es construir una aproximación metodológica, instrumentos metodológicos para identificar y definir zonas económicas con potencial productivo o territorios con potencial productivo para poder albergar zonas económicas de desarrollo. Es una aproximación metodológica inexistente en el país hasta este momento, que hemos expuesto no solo en foros nacionales, sino también en foros internacionales, y que nos da pues la satisfacción de poder aportar al proceso de toma de decisiones con una aproximación metodológica que valida científicamente nuestros hallazgos. Con respecto a esta metodología, es una metodología que persigue identificar condiciones y características importantes para la transformación productiva en distintas zonas del país. Para hablar de la metodología y hacer una exposición de los resultados de este proyecto de investigación, es que está aquí hoy conmigo el colega del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el economista Luis Vargas, que va a continuar con lo más importante, que es la presentación de los resultados de este proyecto de investigación, que es un proyecto de investigación de 2 años, terminó en diciembre del año anterior y todavía estamos haciendo presentaciones de los resultados. De hecho, los últimos meses han sido meses muy fructíferos en términos de el interés que ha generado esta investigación en distintas instituciones, tanto públicas como privadas, de promoción del desarrollo productivo, de la transformación productiva, un reto, un desafío que Costa Rica tiene de cara a las siguientes décadas. Entonces, sin más preámbulos y agradeciéndoles mucho su asistencia, los dejo con el economista Luis Vargas. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, al igual que lo hizo don Rafael, agradecer al colegio la oportunidad de estar esta noche aquí con ustedes y presentarles, como ya don Rafael lo introdujo, esta metodología que nosotros desarrollamos para identificar lo que serían territorios con potencial para el establecimiento de zonas económicas especiales en Costa Rica. Antes de pasar a la metodología propiamente, bueno, parte del aporte que se realiza en esta investigación y
lo cual es clave para nosotros para entender el fenómeno que estamos estudiando, fue realizar una revisión literaria del desarrollo de las zonas económicas especiales a lo largo del mundo, así como una revisión y un análisis en retrospectiva de esa investigación que se ha venido realizando en el país y que alimenta la definición de la zona económica especial de desarrollo que hoy aquí les presentamos, y con mucho más razón alimenta esa metodología que construimos a partir de una serie de criterios científicamente validados. ¿Qué entendemos nosotros por una zona económica especial de desarrollo? Entendemos como un área geográfica delimitada que cuenta con una serie de características que lo constituyen como núcleos endógenos de desarrollo para la promoción de una actividad productiva que vincule a estos territorios con la economía nacional y con la economía mundial. Más adelante ustedes van a ver de qué condiciones estamos hablando, pero entre ellas podemos destacar ventajas competitivas territoriales y condiciones favorables en términos de aglomeración económica o en términos productivos, por ejemplo, mano de obra calificada, en términos de infraestructura básica para el desarrollo de la actividad productiva, como es el acceso a puertos, a aeropuertos, a otros recursos o servicios básicos como telecomunicaciones, y también, y sin duda alguna, en la realidad económica y en la realidad política de Costa Rica, juega un papel fundamental también las instituciones. Las instituciones como ese aporte humano, como ese grupo de actores que son los encargados de llevar a cabo esas estrategias, esos planes en el corto, mediano y largo plazo, a nivel macro, micro, meso, que permita el éxito de cualquier modelo de transformación productiva y en el caso que nos ocupa hoy, de las zonas económicas especiales. En esta segunda sección, como ya les introduje, les vamos a presentar metodología y resultados obtenidos a partir de esta aplicación metodológica. Empezando por presentarles en esta figura cuál es el procedimiento metodológico que nosotros seguimos. Este procedimiento metodológico consta de 3 fases. Una primera fase donde justamente lo que hacemos es identificar núcleos endógenos de desarrollo. ¿Qué herramienta o qué método utilizamos para esta identificación? Construimos un índice de potencial productivo que considera que agrupa una serie de variables en 3 grandes ejes: un eje de especialización productiva, un eje de infraestructura y un eje institucional. Este índice es importante comentarles que es un índice que nosotros construimos a lo largo de estos 2 años de investigación, realizando una primera aproximación metodológica en un primer año, alimentado justo por esa revisión literaria internacional y de la realidad nacional, pero sin embargo, al hacer pruebas de validación estadística y demás, nos damos cuenta que este índice o esta primera aproximación, pues sí, aproxima en gran medida el objeto de estudio que nosotros buscábamos, como es la definición de esos núcleos endógenos. Sin embargo, también, conociendo la realidad económica nacional y haciendo ese análisis de contexto, nos damos cuenta que este índice todavía tiene ciertas debilidades que se puede mejorar. Y es ahí cuando emprendemos un proceso donde se somete a discusión la metodología o el desarrollo metodológico que llevábamos hasta ese primer año de investigación. También hacemos un análisis estadístico de variabilidad, de correlación, que nos permite obtener un índice que nos permitiera realizar una discriminación más precisa de esos núcleos endógenos de desarrollo, que en este caso nosotros los definimos como cantones. ¿Por qué cantones? Porque los cantones son esa unidad geográfica, esa unidad estadística territorial que nos permite contar con el mayor nivel de desagregación posible para contar con información para la totalidad del territorio nacional, una información que además, o unas variables que nosotros pudiésemos medir en otro momento del tiempo, en los diferentes cantones del país, etcétera, etcétera. Es por eso que seleccionamos los cantones y son
justo esa selección de cantones núcleo, lo que nosotros llamamos cantones núcleo, el resultado de esta primera fase. En una segunda fase, y partiendo de esos cantones núcleo, nosotros realizamos una identificación de actividades económicas con potencial productivo. Para ello, realizamos o aplicamos dos herramientas. Por un lado, hacemos una revisión bibliográfica de planes regionales, planes nacionales, así como de investigaciones realizadas previamente que nos permiten tener ya algunos matices de cuáles podrían ser esas actividades económicas o cuáles son esas actividades económicas que históricamente han sido el sustento de los diferentes territorios. Y por otro lado realizamos un análisis de datos que para ello utilizamos indicadores como coeficientes de localización y de empleo relativo, que nos permiten ver cuáles son esas actividades económicas con una mayor importancia relativa en estos territorios hoy por hoy. ¿Por qué? Porque finalmente esa importancia relativa o esa aglomeración o localización, como don Rafael introducía, desde la teoría, tenemos grandes desarrollos teóricos de particular importancia de Krugman, donde se explica que esta localización se da en torno a recursos endógenos, que son justo estos recursos endógenos los que explican esa localización, y que sin duda alguna, si esto se da, es porque estos territorios cuentan con ventajas competitivas, tanto estáticas como dinámicas, que son los que hacen que se dé esta localización. De ahí que nosotros partamos también de este análisis de datos para identificar esa aglomeración hoy por hoy, y que además nosotros partimos de la hipótesis que tienen potencial para mayores desarrollos. Ya con estas actividades económicas nosotros procedemos a la tercera fase, donde básicamente lo que hacemos es realizar una delimitación más precisa de los territorios que nosotros consideramos tienen potencial para el establecimiento de zonas económicas especiales, y a partir de los núcleos que definimos y de las actividades que definimos en las dos etapas previas. Para ello también realizamos un análisis de datos, donde la principal herramienta utilizada es una matriz de desplazamientos, que básicamente es una herramienta que nos mide cuáles son los cantones oferentes y cuáles son los cantones atractores de mano de obra. ¿Qué resultado nos permite obtener esta herramienta? Nos permite ver cuáles son esos encadenamientos territoriales que existen hoy a nivel de las diferentes actividades productivas entre los diferentes cantones que componen el territorio nacional. Otra herramienta que utilizamos, o otro método, y es el de análisis espacial, realizando un cálculo de autocorrelación espacial que nosotros realizamos a nivel distrital. ¿Por qué a nivel distrital? Porque bueno, nos permite tener un mayor nivel de desagregación, que nos permite tener resultados más precisos, una acotación más precisa de los territorios, que posibilita la definición de corredores productivos, lo que nosotros llamamos corredores productivos, que más adelante ustedes lo van a ver en la aplicación y van a poder entender a qué nos estamos refiriendo nosotros en nuestra investigación. Como les decía, la primera fase del índice de potencial productivo, que agrupa variables, indicadores en tres grandes ejes, y que se construye a partir de la revisión literaria y la evidencia empírica con la que se cuenta en el país, obteniendo esta primera matriz de variables agrupadas en los ejes especialización productiva, infraestructura e institucional. A grandes rasgos, ¿cuáles son esas variables que se incluyen dentro de cada uno de estos ejes? Estamos hablando de la generación de empleo total, del porcentaje de empleo real con secundaria completa o más, como una medida de la calidad de la mano de obra, lo que les explicaba de la matriz origen-destino, el porcentaje de empresas exportadoras, las exportaciones por trabajador, todo esto para los 81 cantones que componen el territorio nacional. En materia de infraestructura que tenemos, como ya les adelantaba, estamos hablando de distancia,
tiempo de viaje con respecto a infraestructura básica para la promoción de industria como puertos, aeropuertos, fronteras. También estamos hablando del acceso al transporte público, del valor de la tierra como un insumo clave para el desarrollo de la industria y para la atracción de inversión, el terreno disponible para la actividad productiva, la disponibilidad de servicios básicos como agua, electricidad, telecomunicaciones. También estamos hablando del ordenamiento territorial como una medida de seguridad jurídica, de gestión ambiental, gestión vial, etcétera, etcétera. Y también tenemos un tercer eje que es el institucional. Aquí me voy a detener un momento para comentar algo. Hoy justo teníamos una presentación más temprano y decíamos cómo la importación de modelos termina siendo un error, ¿verdad? Porque entre las consultas que nos hacen siempre es como, bueno, es la zona económica especial como la de China, y la respuesta es un no rotundo. De hecho, uno de los principios de la economía regional es que los territorios tienen un conjunto de características que no solo definen su historia, sino que definen los modelos desde el enfoque regional que se lleven a cabo. Es por eso que sí, China tiene una zona económica especial que le ha resultado muy exitosa, pero claro, es una zona económica especial para China. Costa Rica tiene que pensar en una transformación productiva no importando modelos, sino conociendo cuáles son las particularidades de sus territorios, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus debilidades, para posteriormente promover modelos de transformación productiva, llámese zona económica especial, llámese distrito industrial, llámese clúster, que promuevan esa transformación productiva y, como don Rafael explicaba, contribuyan no solo a la promoción de la industria, no solo en el crecimiento y desarrollo económico, sino también a disminuir las asimetrías regionales que han caracterizado hasta hoy la historia económica y particularmente en los últimos años en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son esas variables institucionales que en la mayoría de los modelos no se consideran, que para nosotros, y estudiando el caso de la zona económica especial, vimos inclusive casos de fracaso por justamente no considerar variables institucionales claves que permiten, como explicaba en la definición de zona económica especial, justo darle ese contenido humano, ese contenido que inclusive se ha visto cada vez más reforzado en las recientes investigaciones económicas, inclusive con premios Nobel recibidos por trabajos en el tema institucional, que por cierto recientemente se otorga uno más desde esta corriente o con matices de esta corriente. Y nosotros definimos indicadores clave desde las instituciones para promover la actividad productiva y cualquier modelo de transformación productiva. ¿Como cuáles? La presencia de instituciones públicas, claves para el desarrollo productivo, instituciones financieras, acceso a centros de salud, a centros educativos, a la formación a nivel técnico y de inglés. También la seguridad ciudadana. Hay casos de fracaso de zonas económicas especiales porque se realiza una inversión gigante y simplemente no se consiguen ejecutivos que se muden a vivir ahí por inseguridad y mucho menos con sus familias, ¿verdad? También nos encontramos la importancia de la planificación y gestión desde lo local y desde lo nacional, la participación ciudadana como un elemento clave que se ha identificado en la literatura y en la evidencia empírica, lo que llamamos el compromiso cívico, ese interés de las diferentes comunidades por involucrarse en el desarrollo de sus territorios o de sus regiones, lo cual inclusive en el país ya hoy por hoy podemos encontrar casos de éxito de regiones que desde la sociedad civil han logrado grandes avances. Uno de ellos es la zona norte, donde han llevado a cabo una serie de proyectos que no surgen desde el gobierno nacional ni desde el gobierno local, sino que no más bien responden a la sociedad civil como un articulador de diferentes iniciativas. Todo esto que les acabo de presentar, estos indicadores, se resumen en este gráfico. Este gráfico, este análisis, lo que nos permite son dos cosas. Por un lado, nos permite realizar una clasificación de los 81 cantones que componen el territorio nacional de acuerdo con lo que nosotros definimos como un potencial productivo para el desarrollo de industrias.
Y segundo, nos permite tener un perfil de los diferentes cantones que componen el territorio nacional. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes pueden ver que cada una de las barras está compuesta a su vez por 3 barras de diferente color, que representan justamente los 3 ejes que nosotros estudiamos o en los que agrupamos las variables incluidas en nuestra metodología. Eso es lo que nos permitiría, por ejemplo, si vemos el caso del primer cantón que aparece, que por cierto no parece sospechoso y en realidad es acorde con nuestro punto de partida, los primeros cantones que se ubican en el índice, en su mayoría, para no decir todos, pertenecen al gran área metropolitana, lo que confirma nuestra hipótesis de una concentración, localización de la actividad productiva y de los recursos productivos o de promoción de industria en el gran área metropolitana. No obstante, ¿verdad? Y como les decía, ese perfil además nos permite, como les explicaba, identificar otros cantones que ya se ven por ahí como un poco inmersos en ese potencial, en esos cantones con mayor potencial, como es el caso de San Carlos, como es el caso de Orotina, como es el caso del mismo Limón, de Punta Arenas, y ahorita vamos a ver las razones de ese potencial productivo que explican ese potencial productivo, pero que además podríamos ir a hacer un análisis, como les decía, muchísimo más preciso de ese perfil. ¿Cuáles son las explicaciones para que un San José tenga ese alto potencial productivo? Y tal vez para verlo más claro, ¿cuáles son las razones para que, por ejemplo, un Punta Arenas tenga un cierto potencial productivo? Si vemos el caso, y eso es algo que vamos a ver más adelante en la exposición con cada una de las 4 zonas que estudiamos, podemos ver cuáles son de esta construcción esas fortalezas, esas debilidades a nivel de estos 3 ejes y sin duda alguna también yendo más al análisis minucioso de los datos dentro de cada uno de estos ejes en cada una de sus variables. ¿Cuáles son esos 4 núcleos endógenos de desarrollo que nosotros identificamos y cuáles son las razones para definirlos como núcleos endógenos de desarrollo? Un primer núcleo que nosotros identificamos es San Carlos. ¿Por qué San Carlos? Si ustedes recuerdan la gráfica que les acabo de presentar, ahí podíamos observar cómo San Carlos es el primer cantón fuera de la gran área metropolitana que en su conjunto, al calcular todas estas variables e incluirlas en un índice, tiene lo que nosotros definimos como ese mayor potencial productivo. ¿Qué más tenemos de San Carlos? Es una importante ciudad intermedia. Para nadie es un secreto que hoy por hoy San Carlos alberga una serie de instituciones claves para el desarrollo productivo, que también tiene una infraestructura e inclusive posibles desarrollos en infraestructura, como es la posible construcción del canal seco, como es el desarrollo de un aeropuerto, el desarrollo de una zona franca, de una zona parque industrial, perdón, como es toda una infraestructura de telecomunicaciones ya desplegada hoy por hoy, que no se le ha dado el provecho o no se le ha sacado el provecho que se le podría dar, así como una serie de recursos endógenos que hace que además tenga, y lo vamos a ver más adelante, potencial turístico en el agro, en la industria, etc. Nos encontramos a Limón como un segundo territorio, lo cual para muchos de ustedes tal vez es un poco sorpresivo, ¿verdad? Porque lo que los medios nos dicen, lo que escuchamos, no pensaríamos que Limón podría tener un potencial productivo, o no, vamos a ver, no pensaríamos, me estoy incluyendo. Yo creo que yo ya no me incluyo en ese grupo, porque bueno, tal vez trabajando un poco el tema un poco más a fondo, muchos de ustedes también lo pueden haber trabajado o conocer, es una región o es un territorio que cuenta con un alto potencial y hay una razón fundamental, es la existencia del principal puerto del país. ¿Por qué? Porque la economía mundial se ha venido desarrollando con se ha dado toda una reestructuración en la forma de producir, en la forma de hacer negocios, que ha hecho que cada vez más las cadenas globales de valor tomen muchísima más importancia, siendo las ventanas marítimas ese principal contacto con el mundo exterior, lo cual le da a Limón hoy por hoy
un importantísimo potencial productivo. Y no es algo que nosotros nos hayamos inventado, es algo que la literatura refuerza, la literatura y no la literatura que se escribe en un escritorio, sino la evidencia empírica sí lo respalda. Las principales ciudades del mundo se desarrollan en torno a los puertos. Costa Rica además tiene una posición estratégica donde uno de sus vecinos, vecino estratégico, es sin duda alguna el referente en materia marítimo portuaria, que es Panamá, y donde Limón puede constituirse como un socio estratégico. No es en vano que APM Terminals viene y realiza una inversión de $1.000 millones de colones, de $1.000 millones de dólares, perdón, una de las más grandes de los últimos tiempos, y se trae su propia línea de buques. Sumado a ello, es una ciudad intermedia de gran importancia en el Caribe costarricense, y así como y cuenta con una serie de recursos endógenos como la mayor parte del territorio nacional, pero que en Limón también se identifican claramente para el desarrollo de diferentes actividades productivas. Pero particularmente la presencia del puerto se constituye como un eje catalizador, un eje dinamizador importantísimo, no solo para la economía local, sino también para la economía nacional y para vincular a la economía nacional con la economía internacional y esta reestructuración que se ha venido dando en los últimos años. También estamos hablando de Punta Arenas como otro de estos núcleos. ¿Por qué Punta Arenas? Pues bueno, todos sabemos sin duda alguna que un primer elemento importantísimo de Punta Arenas es la conectividad. La costa pacífica del país se encuentra muy cerca de la gran área metropolitana como principal zona económica especial del país, cuenta con conectividad con otros territorios a través de la costanera, de la Ruta 27, el posible aeropuerto que se va a construir en Orotina, que sumaría la presencia de este segundo puerto en importancia, que es Puerto Caldera, especializado más en granel, pero también con turismo, y ahora incursionando más en contenedores y creciendo, más bien con una capacidad un poquitito limitada, pero que bueno, es algo que el país tiene que trabajar. Por ahí también tenemos que resaltar la importancia como ciudad intermedia y sin duda alguna también tenemos que resaltar esa cierta facilidad, ¿verdad? Y tal vez ya lo mencioné, pero no lo profundicé, esa facilidad que tiene para conectar con otras regiones del país, por ejemplo con Occidente, que podría fungir como un importante generador de mano de obra, hoy por hoy ya identificado en el país como uno de los principales oferentes de mano de obra calificada y técnica para el gran área metropolitana, y tendría Punta Arenas esa posibilidad de ese acceso a ese mercado laboral o a esa oferta laboral importante. También nos encontramos el caso de Liberia como núcleo, ¿verdad? Haciendo una vez más la salvedad que Liberia es, los que les presentamos aquí son núcleos, no obstante no son los territorios. No es que proponemos el desarrollo de una zona económica especial de desarrollo en Limón, no, ese es el núcleo para la definición de un territorio. Entonces, más adelante vamos a ver cómo hacemos esa definición. Pero Liberia es ese núcleo justamente en el Pacífico Norte, ese núcleo que es una ciudad intermedia importantísima, que tiene grandes recursos en mano de obra, hoy por hoy calificada, en instituciones, en infraestructura, como es un aeropuerto ya construido y ya con grandes expectativas de pasar a ser lo que sería un aeropuerto internacional, que en realidad ya hoy por hoy la definición no está muy clara de si lo es o no. Hoy está muchísimo más enfocado en la parte de trasiego de bienes, pero nada más, pero la idea es darle más esa conceptualización de aeropuerto internacional, la reciente ampliación de la carretera que da a Liberia, y así como una serie de recursos endógenos importantísimos que califican al territorio como una potencial zona económica especial. En la segunda fase, como les decía, identificamos esas actividades económicas con potencial productivo con las herramientas que ya les mencioné previamente, que son los coeficientes de localización, de empleo relativo y el análisis y la revisión bibliográfica.
llegando a ese resultado, que es la definición de las actividades económicas en las que los diferentes territorios que nosotros definimos como potenciales zonas económicas especiales de desarrollo cuentan con potencial productivo. ¿Cuáles son esas actividades económicas en el caso de San Carlos? En el caso de San Carlos, hoy por hoy, y es algo que resaltamos en primera instancia, y los datos así lo refuerzan, es la importancia del agro. ¿Por qué? Porque bueno, en este país hemos tendido, y en muchos otros países, a lo que podríamos decir es, perdón por la palabra, satanizar un poco el agro, ¿verdad? Satanizamos el agro y decimos el agro es malo, no hay que trasladarse a otras industrias, a otros eslabones de producción industrial y de servicios, ¿verdad? A otros sectores. Sin embargo, los datos no necesariamente nos dicen eso, y no es un traslado que podamos hacer tampoco de la noche a la mañana. Número uno, porque la realidad económica mundial es otra, inclusive en los grandes países. Estados Unidos tiene grandes desarrollos en el agro también, porque es un país que más bien se ha preocupado por no tener una dependencia agroalimentaria o alimentaria, una inseguridad alimentaria. También nos encontramos en Europa, por ejemplo el caso de Alemania, como la megapotencia europea, en el caso de los tigres asiáticos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sin duda alguna como país tenemos que pensar que tenemos recursos endógenos importantísimos en el agro. San Carlos es uno, y particularmente en las periferias o fuera de la gran área metropolitana. San Carlos sin duda alguna es uno de estos territorios con potencial en el agro. Eso se refleja en que más de la cuarta parte de los trabajadores de San Carlos trabajan en el agro, y que además presenta una concentración relativa casi 2 veces superior a la que presenta el resto del territorio nacional en empleo en el agro. ¿Qué nos dice esto en el fondo? En el fondo lo que nos dice es que cuenta con una cantidad de recursos importantísima en agricultura, ganadería tanto de leche como de carne, en una serie de cultivos de hortalizas, de tubérculos, frutales, etcétera. A su vez, eso sí, cuenta con mucha fortaleza en otras industrias, como es la de manufactura y comercio, que alberga prácticamente la tercera parte de la mano de obra de los trabajadores de la localidad, y una concentración relativa importante con respecto al resto del país, y lo mismo que en turismo. ¿Por qué? Básicamente se explica también por recursos endógenos. ¿Cuál recurso endógeno? La presencia del volcán, la presencia de las aguas termales, la presencia de un montón de riquezas naturales, montañas, para hacer aventura, para hacer turismo científico, ecológico, etcétera, etcétera. Es aquí donde nosotros pensamos en que los recursos endógenos están. Entonces, cuando uno ve esta tabla, cuando se la presenta, y cuando algo que nos pasó en una presentación que tuvimos oportunidad de realizar fuera del país recientemente, presentábamos algunos de estos datos y nos decían, es que Costa Rica es un país privilegiado por su posición geográfica, porque en un territorio muy pequeñito cuenta con una cantidad gigantesca de recursos que son clave o que le podrían ser clave para la promoción de diferentes industrias. ¿Qué pensamos nosotros con respecto a cómo articular estas industrias? Porque bueno, finalmente no son industrias que se desarrollan de manera independiente, o por lo menos esa es la crítica que se ha seguido de muchos modelos, es que entonces nos dedicamos a promover la tecnología, entonces hacemos componentes electrónicos. Bueno, pero si tenemos recursos valiosos en el agro, ¿por qué también no aprovecharlos? Eso es justo lo que nosotros planteamos en nuestra investigación y decimos, no, tiene que ser un enfoque más integral, un enfoque más relacional, un enfoque que permita ver si estas son las actividades económicas que por sí solas ya hoy por hoy tienen una importancia y un potencial importante, pero cómo podemos ir más allá y articularlas. ¿Cómo podemos llevar el agro a otras escalas de producción industrial, haciendo concentrados, haciendo jugos? ¿Cómo podemos llevar el turismo más allá de solo ir a ver el volcán y dar la vuelta y hacer que los turistas
permanezcan más en La Fortuna o en la zona norte? ¿Por qué no ofrecerles paquetes de turismo vivencial? ¿Por qué no llevarlos a ver cómo se produce queso? ¿Por qué no llevarlos a ver cultivos de piña, etcétera, etcétera? Posiblemente muchos de ustedes que hayan tenido algún visitante extranjero se dan cuenta que ellos se fascinan con estas cosas que para nosotros son las más comunes. Y así por el estilo, establecer una serie de encadenamientos productivos y una serie de encadenamientos territoriales. ¿Por qué? Porque habrá un cantón, habrá un distrito que tenga un recurso muy valioso que es el volcán, como es el distrito de La Fortuna y las aguas termales. Pero hay otros como los chiles, o hay otros como más hacia Aguasarcas, etcétera, que tienen cultivos también muy valiosos y otros recursos, otras riquezas que se podrían complementar con lo que ofrece un distrito, o en este caso como La Fortuna. ¿Qué tenemos en el caso de Limón? En el caso de Limón nosotros realizamos un análisis igual, es un análisis que se repite para estos 4 territorios, ¿verdad? Hacemos este análisis en torno al núcleo de Limón e identificamos que estas son las 4 actividades económicas con mayor potencial productivo. Como pueden ver, se resalta, ¿verdad?, y funge como ese catalizador, ese articulador, la actividad de logística y almacenamiento. ¿Por qué? Porque sin duda alguna es el aprovechamiento de esa infraestructura clave para la actividad productiva, para la actividad económica, como es la presencia de un puerto que además de ser importantísimo para el funcionamiento de la economía nacional, tiene un potencial importantísimo al poder pensar en cómo sacar el máximo provecho de esta posición geográfica, de esa cercanía con ese vecino que es Panamá y que necesita de que los puertos vecinos le colaboren como un hub que permita hacer ese transbordo, porque algo muy curioso es que el canal se terminó de construir y ya hoy por hoy hay buques que no pasan por el canal. ¿Qué se hace en esos casos? En esos casos, para reducir costos de transporte, se detienen en otro puerto, hacen un transbordo de bienes, lo dividen en buques más pequeños y pasan por el canal. Los puertos de Costa Rica, por costos de transacción, por cercanía, sin duda alguna, costos de transacción, tienen ese potencial, un potencial inexplotado al cual le podemos sacar grandísimo provecho. ¿Y cómo vincular esa actividad portuaria con el resto de la economía? Aquí lo podemos ver, o aquí lo tratamos de ilustrar. Hay otros recursos endógenos importantes en este territorio, como es el agro, una vez más, reflejado en sus números y en la realidad económica, como es el turismo, con grandes riquezas naturales, particularmente en el cantón de Talamanca, como es la manufactura y el comercio. Ya hoy por hoy hay desarrollos industriales, ¿verdad?, en jugos, en concentrados, en purés, pastas de fruta, etcétera. Sin embargo, se puede potenciar aún más. Se puede potenciar la industria gracias a esa cercanía con la que cuenta al puerto. Se puede potenciar la industria yendo en el agro más allá, en el labón de la producción, y no quedarse solo en el cultivo de banano, sino ir y sacar provecho de los diferentes derivados y los diferentes productos que se derivan. El uso inclusive en un país como el nuestro, que opta por la carbono neutralidad, y un país caracterizado por ser un país verde, podemos aprovechar los desechos para producción de energía, para producción de abonos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos en el caso de Punta Arenas como ese tercer núcleo en torno al cual se define un territorio? Tenemos importancia relativa en 5 actividades económicas. Esto es revelador para nosotros, a la vez también refuerza un poco un hallazgo que encontramos en una primera etapa de nuestra investigación, y es que parecería ser que el Pacífico podría ser ese punto de partida para promover el desarrollo productivo, o para extender el desarrollo de la actividad económica fuera de la gama, encontrándonos con potencial, como les decía, en estas 5 actividades económicas. La logística y almacenamiento, sin duda alguna, por la presencia del segundo puerto en importancia, y un puerto que hoy por hoy tiene una relativa especialización
en productos a granel y en contenedores incursionando y con potencial de crecimiento. En el agro, sin duda alguna, con una serie de recursos importantísimos en el territorio aledaño. En manufactura y comercio, ya hoy por hoy tiene una importancia relativa, pero sin duda alguna creemos que por su cercanía con la GAM como principal zona económica especial, con el Pacífico y con el crecimiento económico internacional que tiende a darse más hacia el lado del Pacífico, y particularmente tigres asiáticos y China, que pese a que se ha desacelerado o ralentizado su crecimiento, sigue mostrando tasas de crecimiento muy superiores a las del resto de la economía mundial. Todo esto finalmente, bueno, también tenemos el turismo de sol y playa, particularmente en Garavito, y otra serie de recursos más hacia el Pacífico Sur, relativamente cerca, más inclusive hacia Pacífico Norte, conectando con la principal zona turística del país, que es el Pacífico Norte, que ahorita lo vamos a presentar, que constituyen a Punta Arenas o al territorio en torno a Punta Arenas como núcleo, en torno a la infraestructura de Puerto Caldera, como un territorio con gran potencial para el desarrollo de un modelo de economía regional de transformación productiva, en este caso llamado Zona Económica de Desarrollo, pero podríamos llamarle de otras maneras. Finalmente aquí lo más importante es ver que el país tiene otros territorios fuera de la gran área metropolitana con recursos endógenos importantísimos, con un potencial productivo importantísimo, que como país deberíamos pensar en aprovechar por todas las razones que don Rafael explicaba. No solo porque ya el país no puede sostener tasas de crecimiento, sino también porque ya llegamos a un punto, aparte de este punto de saturación que ya se tiene en el gran área metropolitana, ¿por qué no aprovechar toda nuestra casa? ¿Por qué no aprovechar todos esos recursos? ¿Por qué no dar ese salto a ese modelo de transformación productiva que tanto necesitamos y que eso se vea reflejado en el beneficio finalmente en desarrollo humano, en crecimiento? Finalmente, un cuarto territorio que se define en torno al núcleo de Liberia, identificamos estas 4 actividades económicas. Destacamos primeramente al turismo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy Liberia se constituye sin duda alguna, o el territorio en torno a Liberia se constituye Pacífico Norte como el principal destino turístico de Costa Rica. No solo porque es el que recibe más turistas, sino porque es donde están las mayores tasas de estancia, lo cual finalmente se traduce en números y en beneficio para la población, fuentes de empleo, etc. Lo cual se asocia o se encadena con la construcción e inmobiliaria y ha hecho que esta actividad tenga una participación relativa muy importante. El agro tiene un peso importante, la manufactura y comercio también, en mucho para responder o encadenado con el turismo, con la construcción inmobiliaria, y hasta con el mismo agro, pensando igualmente que se podría sacar mucho más provecho y encadenar muchísimo más, tanto en este caso industrialmente como territorialmente, aprovechando los recursos de los diferentes territorios en torno a Liberia como aquí también en Liberia, y es algo que nosotros resaltamos, y hoy por hoy ya se dan muchos desarrollos en energías limpias también, un país como el nuestro que nuevamente resalto, es un país que se caracteriza por ser un país verde, un país que tiende, o el que tiene el reto de carbono neutralidad, un país que tiene una fama internacional, un prestigio internacional, que además se constituye en una carta de presentación ante inversores. Y nos sorprende, en realidad nos sorprende y nos alegra, una sorpresa positiva, que uno de los intereses que por lo menos se manifiesta no formalmente de los chinos, por ejemplo, en nuestro país, es la conservación del medio ambiente. Aprender de nosotros, cómo Costa Rica ha tenido un modelo tan exitoso en la conservación del medio ambiente, con sus debilidades, con sus puntos de mejora, pero en un término general somos exitosos. Y finalmente, en la tercera fase, una vez identificados los cantones núcleos y una vez identificadas las actividades económicas,
nosotros realizamos un análisis que nos permite delimitar lo que nosotros llamamos áreas de influencia, territorios e inclusive hacemos una aproximación de lo que nosotros llamamos corredores productivos en las diferentes actividades económicas estudiadas. Ya les mencioné cuáles son esas herramientas que utilizamos y a continuación les voy a presentar los resultados obtenidos en cada uno de los territorios. En el caso de San Carlos y con el resultado de esta primera herramienta, que es el desplazamiento de trabajadores, para recordarles, utilizando una matriz origen-destino de trabajadores, viendo cuál es el lugar de trabajo y cuál es el lugar de donde viven esos trabajadores, para finalmente ¿qué tener como resultado? Tener como resultado un cuadro como este que nos muestra que en el caso de la actividad agropecuaria, el 92% de los trabajadores en esta actividad son del propio cantón de San Carlos. ¿Qué pasa con el restante 7,9%? Un 4,1% se desplaza del cantón de Grecia. ¿Por qué? Posiblemente porque el distrito de Río Cuarto, que tiene una gran fortaleza, recursos endógenos en el agro, es limítrofe con San Carlos y es posiblemente aquí donde se da un encadenamiento territorial entre ambos cantones. Así como los chiles también, caracterizado por mucha fortaleza en el agro, que posiblemente hace que también se dé un encadenamiento territorial entre San Carlos y los chiles. El mismo análisis se realiza en manufactura y comercio y el mismo análisis se realiza en turismo. Con esto, ¿qué queríamos validar o qué queríamos encontrar? Esa importancia que tiene para una actividad económica y que finalmente dejar claro que la concepción nuestra no es una competencia entre cantones, sino que todo lo contrario. Es la delimitación de posibles territorios que utilizan o la totalidad del territorio de un cantón, la totalidad del área de un cantón o parte de estos cantones para definir territorios o para definir corredores productivos con un potencial. Pues ahorita lo vamos a ver más claro en la aplicación de la siguiente herramienta. Pero este primer ejercicio nos dice eso. ¿Cuáles son esos posibles cantones que están encadenados territorialmente y que en su conjunto o trabajando de forma cooperativa, promoviendo incentivos, promoviendo desarrollos, podrían constituirse como un territorio con potencial para desarrollar una zona económica especial? Estos son San Carlos, Grecia y los chiles, en términos generales y con diferentes corredores productivos en cada actividad económica. En este segundo análisis nosotros realizamos, y ustedes pueden apreciar en la parte inferior, este análisis en realidad se realiza a nivel de actividad económica, en este caso agricultura, para la totalidad del territorio nacional. ¿Qué es lo que hace este análisis? ¿En qué consiste? De manera muy somera les podría decir que básicamente, bueno, primero destacar que es un análisis que se realiza a nivel distrital. ¿Y por qué a nivel distrital si veníamos trabajando a nivel cantonal? Porque tenemos datos a nivel de distrito. ¿Y qué nos permite eso? Tener una delimitación más precisa de los territorios. Porque posiblemente, si hablamos de agricultura, como es el caso, nos iba a salir que los chiles no era importante. Y resulta ser, o que los chiles sí eran, ¿verdad? Pero digamos, en el caso de Río Cuarto o de Grecia, que tal vez ahí se ejemplifica más claro, nos iba a salir que Grecia como un todo no era importante para esta actividad económica. Pero resulta ser que para el agro sí lo es, si lo vemos a nivel distrital, porque es justo ese distrito limítrofe el que se encadena territorialmente con San Carlos. Entonces, eso es lo que buscamos en este análisis, que nos permite identificar patrones de concentración espacial. ¿Qué quiere decir eso? Donde las diferentes actividades económicas muestran patrones de concentración o muestran una localización o una concentración. En el caso del agro, ustedes pueden apreciar que básicamente se da un patrón de concentración muy fuerte, eso es un conglomerado de alta significancia, en las zonas limítrofes, en los límites territoriales de Costa Rica, en la zona norte particularmente, ¿verdad? En la frontera norte y más también hacia el sur, en el Caribe.
Este es el caso que nos ocupa ahorita, que es el de San Carlos, donde encontramos que los chiles, con gran fortaleza en el agro, San Carlos, particularmente hacia el norte de San Carlos, y alguna parte de Grecia, lo que se constituye, como les decía, como lo que nosotros definimos un encadenamiento territorial, y definimos un corredor productivo en el agro, pero más hacia el norte de San Carlos y particularmente integrándose con cantones de los chiles, con distritos de los chiles. En el caso de el turismo, podemos apreciar que básicamente encontramos una localización a nivel nacional en las costas, en la costa pacífica particularmente, y sin duda alguna un patrón de concentración espacial en el Pacífico Norte como principal destino turístico del país. No obstante, con algunos casos aislados, como es el caso de el Distrito de la Fortuna y territorio aledaño más hacia Guanacaste, que hace que se vaya dando como un efecto expansivo, y aquí es donde más bien, ¿verdad? Primero se da una localización, ¿verdad? Como Rafael explicaba, de las fuerzas centrípetas, y también se da una expansión, que más bien son esas fuerzas centrífugas, esos desarrollos que se van dando y que van, parece ser de manera muy lenta, que vayan conectando más lo que es el Distrito de la Fortuna hacia el Pacífico Norte. Tal vez en el mapa habría que ver los números más en detalle, ¿verdad? Porque pese a que no dan conglomerados de alta significancia, que son los que más se observan, cuando uno hace el análisis minucioso de los datos, ve cómo se da esto. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo que tenemos más adelante y que va a dejar un poco más claro cómo se da esa expansión de la actividad económica, y que es pues ideal para promover un desarrollo productivo y consecuentemente un desarrollo y un crecimiento más equilibrado, y que vaya aprovechando, vaya teniendo un efecto expansivo para ir aprovechando los recursos endógenos con los que cuentan los territorios. En el caso de Limón, nuevamente se realiza este análisis. En Limón ustedes pueden apreciar que ya no es tan marcada la concentración o que los trabajadores sean todos del cantón central de Limón, sino que podemos encontrar importantes encadenamientos territoriales en el caso de logística y almacenamiento, por ejemplo, con Talamanca, en esta actividad económica. Al igual que en el agro, con el cantón de Matina, y así por el estilo. Lo que nos dice que estas actividades económicas se sostienen en el recurso, en uno de los recursos más importantes sin duda alguna, que es la mano de obra, con el apoyo de otros cantones aledaños con los cuales se encuentran encadenados territorialmente. ¿Cuáles cantones son? Limón, Matina, Talamanca, básicamente, y Pocosí, perdón, que se suman a Limón para definirse como un posible territorio, y que ahorita lo vamos a validar y a reforzar con los resultados realizados en este segundo análisis de autocorrelación espacial, que, como ya les había adelantado, en la zona Caribe se presenta una importancia o un patrón de concentración espacial, particularmente en la frontera de Limón con Matina, y también bueno, pues más hacia el Caribe, más hacia el sur, que pues también por ahí se da y que eventualmente se podría articular con la actividad económica del norte. Lo mismo sucede en el caso de almacenamiento, logística y almacenamiento, que aquí en el mapa de la parte inferior se ve claramente cómo hay puntos aislados. ¿Por qué? Una concentración en almacenamiento, en logística y almacenamiento en la parte central del país, sin duda alguna, en el gran área metropolitana donde hoy se encuentran la mayoría de las zonas francas, bodegas, etcétera, etcétera. Y dos puntos aislados que son uno hacia el Pacífico Central, en torno a Puerto Caldera, y otro, una mancha muy pronunciada, en torno hacia el Caribe, o hacia, en este caso, Puerto Moín y Puerto Limón. ¿Esto qué nos dice? Pues justamente lo que ya anteriormente habíamos señalado. Esa importancia que hoy por hoy, ese patrón de concentración espacial de la logística y almacenamiento, la logística portuaria en el cantón de Limón y el territorio aledaño, como el principal puerto marítimo del país. ¿Qué tenemos en el caso de Punta Arenas? En el caso de Punta Arenas, nuevamente nos encontramos
que hay otros cantones que fungen como oferentes de mano de obra, ¿verdad? Que fungen y que en este caso lo que nos dice de fondo es que hay encadenamientos territoriales con otros cantones como Orotina, Esparza, Montes de Oro, muy claramente reflejado en esta actividad de logística y almacenamiento, ¿verdad? Que finalmente podríamos pensar en que son socios estratégicos para el desarrollo de esta actividad en este territorio, en el Pacífico Central, en esta actividad económica. Eso sucede con las otras actividades económicas analizadas, encontrando que Orotina, Esparza, Montes de Oro, Garavito, en Nandayure, inclusive, son cantones que se constituyen como socios estratégicos para las diferentes actividades productivas al estar encadenados territorialmente con el Cantón Central de Punta Arenas como núcleo. ¿Qué podemos ver a nivel de concentración espacial? Podemos ver algo interesante. ¿Cuál es el corredor productivo que nosotros definimos aquí? Pues muy claramente definido hacia la frontera o hacia el lado de Punta Arenas, más hacia el norte, y también en este otro sector, más hacia la frontera entre Punta Arenas y Montes de Oro, donde se da un desarrollo del agro, un desarrollo de ciertos cultivos más, podríamos decir de manera más a economías de escala. ¿Qué encontramos en el caso de manufactura? Sin duda alguna, un patrón de concentración en torno al puerto. ¿Por qué? ¿Por qué en torno al puerto? Porque tenemos el desarrollo de industrias estratégicamente localizadas cerca del puerto, como esa ventana marítima para el ingreso de sus insumos y para la salida de los bienes de producción final, o inclusive los mismos insumos que salen fuera de nuestras fronteras. También, sin duda alguna, esa cercanía que tiene este punto específico del Pacífico Central con la gran área metropolitana y esa facilidad de conectividad. Esto mismo sucede en el caso de la actividad de logística portuaria, donde efectivamente ese patrón de concentración donde se observa, como ya les decía previamente, es en torno a Puerto Caldera, como segundo puerto de importancia en el país. En el caso de lo que sería el turismo, pues aquí es interesante, y aquí es donde iba a aprovechar y lo voy a reforzar más adelante, es cómo se va dando un desarrollo turístico. Si nosotros hacemos un análisis de evolución, y es un análisis que por las limitaciones de tiempo y demás hoy no podemos presentar aquí, pero si construyéramos un mapa podemos ver cómo el desarrollo turístico del Pacífico del país se da, salvo con puntos aislados como el Garavito, Punta Arenas y particularmente Jacó. En el caso del Pacífico Norte se viene dando más de norte a sur. Entonces es muy interesante ver cómo en el caso de Punta Arenas, en zonas que tradicionalmente no eran tan importantes para el turismo en los últimos años, se ha venido extendiendo. Ustedes lo pueden ver en el mapa de aquí abajo, ¿verdad? Y esto se ve todavía con más claridad cuando analicemos otra de las actividades económicas, que son los desarrollos inmobiliarios, donde ya más en la parte norte no nos encontramos un patrón de concentración espacial, sino que lo vemos más hacia la parte sur del Pacífico Norte. ¿Por qué? Porque es ahí donde se está dando el desarrollo. El desarrollo que ya más hacia el norte ya se dio, ya existe la infraestructura y ahora se está dando más hacia el sur. Esta misma condición, como les decía, se da con el desarrollo inmobiliario y particularmente el Pacífico. Si ustedes ven, es muy pronunciado el desarrollo inmobiliario que ha tenido el país hacia el oeste, hacia la costa pacífica, lo cual es muy característico de este mapa, ¿verdad? Donde ustedes pueden apreciar que ese desarrollo se da con mucha fuerza hacia el Pacífico Central y con estos desarrollos aislados que les decía hacia el sur del Pacífico Norte y un poco hacia el Pacífico Sur, como zonas que ya contaban con un gran potencial para el desarrollo de ciertas actividades, particularmente la turística, pero que han tenido más auge en los últimos tiempos, y eso se ve mucho en esos patrones
de concentración espacial en la actividad de desarrollo inmobiliario. Aquí tenemos el caso de el Cantón de Liberia como núcleo y el territorio en torno a Liberia como núcleo, donde podemos ver una correlación espacial o más bien un encadenamiento territorial con muchos cantones, o sea, con cantones como Carrillo, Cañas, Bagaces, La Cruz, en el caso del agro, por ejemplo. También en el caso de turismo, con cantones como Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, y así por el estilo. Esto nosotros tratamos de analizarlo de manera más precisa con el análisis de correlación espacial, como les explicaba. ¿Qué nos muestra el análisis de correlación espacial? Que ese corredor productivo en el agro, como era un poco de esperar, ¿verdad?, se iba a dar más hacia la parte norte-norte, o el territorio que se llama más norte-norte, más hacia el Pacífico, más hacia la frontera limítrofe terrestre del país hacia el norte. En el caso de turismo, también, como era de esperar, estos patrones de concentración espacial se van a dar más bien hacia todo lo que es la costa pacífica, ¿verdad?, aprovechando esos recursos, esas playas lindísimas que tenemos en Guanacaste Norte y que son hoy por hoy el principal destino turístico del país. Lo que les explicaba del desarrollo inmobiliario, muy interesante ver, y si hacemos ese análisis de evolución, cómo el desarrollo inmobiliario viene de norte a sur, desde las playas de La Cruz, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, y ahora extendiéndose más hacia el cantón de Nicoya e inclusive llegando a Nandayur, con nuevos desarrollos, aprovechando esos recursos. Bueno, y finalmente, a manera de discusión, es importante recalcar una vez más que el país necesita sin duda alguna una estrategia de transformación productiva articulada, como hemos dicho a lo largo de la presentación, tanto sectorialmente como territorialmente. Es decir, articulando o creando encadenamientos productivos entre las diferentes actividades económicas, a la vez que se creen encadenamientos territoriales entre las diferentes unidades geográficas, llámense como se llamen, aprovechando los recursos endógenos con los que cada una de ellas cuenta. Pero para ello también el país debe ser consciente de que hay una serie de retos a asumir. ¿En qué consiste o qué tratamos nosotros con un trabajo de este tipo? Sin duda alguna, de informar la toma de decisiones. Nosotros diseñamos una herramienta, desde la academia tenemos la responsabilidad de articularnos a el desarrollo del país, tenemos la responsabilidad, y bueno, hoy nos encontramos también en un ente académico que nos reúne y que nos une, que es una formación profesional, donde lo que buscamos es eso, informar la toma de decisiones, algunos de ustedes tal vez tomadores de decisiones directamente, pero bueno, desde la academia, como les decía, buscamos eso, con una serie de criterios científicamente validados, desde estos tres grandes ejes, institucional, productivo, infraestructura, dar esos elementos que permitan conocer más o menos, conocer cuál es esa realidad productiva de los territorios del país. Un trabajo que, como don Rafael explicaba, ya se viene desarrollando hace muchos años y que este trabajo particularmente trata de hacer un análisis integral del territorio nacional. ¿Para qué? Para caer en lo que es la identificación, en este caso particular, de 4 territorios con potencial para la implementación de zonas económicas de desarrollo. ¿Cuáles son esos territorios? Un breve repaso. En el Pacífico Central, Punta Arenas, Orotina, Esparza, Garavito y Montes de Oro, con un importante recurso que es el puerto y la logística y la actividad logística y almacenamiento, con importante conectividad, tanto con el resto de la economía nacional y la GAM como principal zona económica especial, como con la economía mundial, recursos en el agro, recursos en turismo y un potencial importantísimo para articular estas actividades económicas. Nos encontramos en la costa caribe, disculpen ahí que no se
el caso de Limón, Talamanca, Pocosí y Matina como un territorio con potencial para el desarrollo de una económica especial. Un territorio que tiene la presencia del principal puerto del país y que además tiene una ubicación estratégica para vincular la economía nacional con esta reestructuración en la que se ha venido dando en la economía mundial y en este vecino estratégico llamado Panamá. Por otro lado, tiene grandes fortalezas en turismo, en el agro y en todo lo que ya hemos venido repasando a lo largo de la presentación. Por otra parte, nos encontramos la zona norte, una zona norte que nosotros en esta primera aproximación o en esta aproximación identificamos a San Carlos, los Chiles y parte de Grecia, particularmente el distrito de Río Cuarto que les decía, y Grecia central, donde este territorio cuenta con un gran potencial en turismo y ya hoy por hoy demostrado con la presencia de La Fortuna como segundo destino turístico en el país. En el agro, por todo lo que nosotros conocemos, la importancia relativa que tiene la zona norte como productor de ganadería, de los productos derivados de la ganadería y de la agricultura. Y cómo estas actividades tienen todavía mucho potencial más por desarrollar. Un potencial que, como explicábamos en la definición de la zona económica especial, sin duda alguna se va a ver magnificado y va a tener efectos multiplicadores y va a poder verse reflejado en los indicadores de desarrollo humano y de crecimiento económico del territorio y hasta de la economía nacional, en el tanto se defina una estrategia de transformación productiva que justamente aproveche esos recursos. Es por eso que hay que focalizarse y ver que ya hoy por hoy hay actividades económicas que explican su éxito, hasta el momento su importancia relativa en estos recursos endógenos, pero que se pueden potenciar más, que se puede ir más allá, ir a otros niveles en la cadena de producción, que se pueden desarrollar nuevos negocios, que se puede innovar. Y ahí es donde juegan los actores, las instituciones, un papel clave en la promoción de este desarrollo productivo, de esta transformación productiva. Actores desde lo nacional, lo local e inclusive lo sectorial. También tenemos el Pacífico Norte, que, haciendo un repaso, son Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Cañas, Nicoya y Bagazas, los cantones o parte de los cantones que componen lo que nosotros definimos como un territorio con potencial para el desarrollo de una zona económica especial, con un importantísimo potencial, un importantísimo desarrollo ya hoy por hoy y potencial de actividad turística como articulador, como eje catalizador de la actividad económica en el territorio, con un importantísimo potencial en el desarrollo de la industria de tecnologías de producción de energías limpias, ya hoy por hoy demostrado en diferentes estudios, y no en vano hay diferentes inversiones en curso y otras ya desarrolladas, pero con mucho potencial de crecimiento en diferentes energías como eólica, plasma, etc. Un país caracterizado, como se ha venido haciendo en estos días, particularmente el Instituto Costarricense de Electricidad, dando ese mensaje que muchas veces nosotros mismos no lo tenemos tan claro, y es un país que produce la mayoría de sus energía con fuentes renovables, y en esta zona particular con un gran potencial para el desarrollo de esta industria. Pero bueno, ya sabemos que están los recursos, ya sabemos que estos territorios cuentan con estas potencialidades, pero se debe hacer un esfuerzo aún mayor por precisar cuáles son esos núcleos endógenos, cuáles son esas actividades económicas. Esta es una parte, este es un punto de partida. Estos núcleos, sin duda alguna, se deben entender de manera más precisa, entender el fenómeno, qué se requiere, cómo se puede llevar a cabo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de algo que
que siempre nos dicen, pero bueno, es que esto, ¿y cuál es el papel del gobierno? ¿Y cuál es el papel del Estado? Sin duda alguna es importantísimo. En manos de ellos, que son los tomadores de decisión, está la ejecución de cualquier modelo de transformación productiva. Del enfoque que sea, como el país en algún momento tomó la decisión de implementar un modelo de agroexportador, en algún momento ya pasamos con un enfoque hacia el comercio internacional, y ahora bueno, el país, como ya don Rafael introducía, este modelo se está agotando. Este país estuvo enfocado durante mucho tiempo en la producción de tecnología, particularmente de componentes electrónicos, y nos dimos cuenta que hubo un patrón de concentración hasta estas actividades económicas. Sí, rindió frutos, generó empleos, divisas, etcétera, etcétera, pero también nos dimos cuenta que era un negocio que parte de la realidad económica mundial es la fácil movilidad del capital, y que no podíamos ser dependientes de una actividad económica, que se viesen afectadas nuestras exportaciones porque una empresa, ni siquiera una industria, decide salir del país o decide hacer un cierre momentáneo para pasar a otro eslabón de la cadena productiva. O sea, eso en un país como el nuestro, con un montón de recursos más, pareciera no tener sentido. Pero bueno, eso es parte de lo que se ha vivido y es parte también del cambio de visión de desarrollo que ocupamos conceptualizar. Pero eso sí, ocupamos que esas actividades económicas, al igual que muchas de estas, como ha sido la industria de componentes electrónicos, ahora la industria de servicios médicos, tengan una conceptualización más dinámica, una conceptualización de responder a la realidad económica, de que finalmente estamos en una realidad económica mundial que cambia constantemente y tenemos que adaptarnos. Tenemos que ir a la velocidad de la economía, a la velocidad de la globalización económica. Esto que les explicaba de las cadenas globales de valor, el uso de la tecnología, como nos decían, si pensamos en ser un verdadero puerto que sirva como este hub con esta conexión con los puertos de Panamá, por ejemplo, del Istmo, nosotros tenemos que pensar en que hay que modernizarlos, tenemos que aprovechar la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces es eso finalmente en lo que debemos pensar, en esas nuevas opciones, en esas actividades productivas dinámicas, aprovechando los recursos endógenos con los que cuentan esos territorios para promover ese modelo de transformación productiva que permita al país seguir creciendo a esas tasas que necesita para que se vea reflejado finalmente en más y mejores oportunidades de empleo, en desarrollo humano para el país como un todo. Muchas gracias. Listo, bueno, yo no sé ahora, no sé cómo funciona, pero supongo que abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Fernández. Me queda una gran duda, me parece que la distribución territorial de la identificación excelente, pero me queda la gran duda por qué la región Brunca no, en razón de que a mí me parece que esto debe tomarse en cuenta la situación de pobreza, y la región Brunca es una de las zonas más pobres de este país, y no sé si es que caló mucho de que ahí existe dos transnacionales muy fuertes, que es Pindeco y Palmatica. Bueno, esta pregunta es muy interesante, muchas gracias don Juan Carlos, porque justo nosotros nos preguntábamos eso, en las diferentes discusiones que hemos tenido, ¿verdad?, presentando los resultados, y particularmente en esas reuniones donde podemos entrar como más al detalle de los resultados. Efectivamente, como usted dice, parece ser, ¿verdad?, que la región Brunca queda excluida de los resultados de la investigación. Permítanme explicarles a qué se debe.
Como ustedes vieron, la metodología parte de una serie de criterios que miden el potencial productivo de los diferentes cantones. ¿Qué pasó? Que en la región Brunca no nos encontramos hoy por hoy un núcleo endógeno de desarrollo con un cierto potencial productivo que permita como ese arranque o ese primer desarrollo de una determinada actividad económica en particular. En este caso de una zona especial, una zona económica de desarrollo. Sin embargo, esa preocupación que usted tiene, o que tenemos mucho en realidad en el país, nosotros la visualizamos, la contextualizamos y por eso en una tercera etapa o en un tercer año de investigación, en una tercera etapa, no, un tercer año, estamos trabajando y enfocándonos un poco más en dos territorios que para nosotros tienen no solo mucho potencial, que son, por un lado, el Caribe, por el puerto del Puerto Moín, Puerto Limón, y por otro lado, el Pacífico. Eso sí, con una visión, como les decía ahora al final, mucho más dinámica, mucho más relacional, donde nosotros creemos que, aunque hoy por hoy el Pacífico Sur, ¿verdad?, la región Brunca, tal vez por sí sola no tiene como las bases, el potencial productivo para el desarrollo de la industria, sí creemos que tiene una cercanía y una conectividad que se podría aprovechar con el Pacífico Central. Entonces, ¿en qué pensamos? ¿Y qué es lo que hemos discutido particularmente la semana pasada? Estuvimos discutiendo de esto en Pacífico Central con actores. Nosotros pensamos en que promoviendo el desarrollo de Pacífico Central se podría tener un efecto expansivo hacia el sur y aprovechar la costa pacífica para promover otros desarrollos a nivel de puertos que a su vez podrían tener esos mismos efectos multiplicadores hacia la economía del Pacífico Sur. Entonces, eso es más o menos lo que estamos conceptualizando ahorita. Ahí hablamos un poco de Golfito y ahí hablamos de otros que son zonas con recursos endógenos muy importantes, no lo dudamos, pero que tal vez necesitan como ese soporte de una zona común que llamemos para promover su desarrollo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Está muy interesante el estudio, les felicito. Tal vez unas observaciones, un comentario. Bueno, me hubiera interesado ver ahí diferencias salariales en cuanto a las regiones, ¿verdad? Porque eso podría estar incentivando a que precisamente se dé concentración de la población de empleo, ¿verdad?, en las áreas metropolitanas. Y segundo, la acción del gobierno, ¿verdad? Que si usted ve, aquí existen las zonas francas, están en el área metropolitana. Es decir, que ese desarrollo y concentración también ha estado porque el gobierno ha incentivado el empleo en las áreas metropolitanas, en lugar de zonas, digamos, descentralizadas. Y también en la parte de Liberia, me extraña que Liberia quedara como en tercer lugar, ¿verdad? Porque, digamos, en cuanto a infraestructura que tiene Liberia, y si usted se acuerda, antes de la crisis del 2008, el crecimiento, digamos, en construcción ahí por metro cuadrado era mucho más alto que en todo el país. Cuando se viene la crisis inmobiliaria, pues empieza a haber una crisis ahí en el sector muy, muy fuerte, y de hecho muchos proyectos se quedan paralizados. Pero, digamos, ahí hay una orientación y un desarrollo, digamos, de condominios, de inmobiliarios, ¿verdad?, muy fuertes. Y yo digo que ahí se debe aprovechar la parte, digamos, del turismo médico, que le llaman, ¿verdad?, pero a través de una zona franca. Yo no sé si se puede agrupar eso para crear un desarrollo ahí importante de esa industria, básicamente. Sí, muchas gracias. Pues bueno, en realidad, para referirme más a este último punto, pues voy a referirme más a este último punto que usted hace mención.
Pues sí, mucho de la conceptualización que nosotros hacemos, y bueno, no que nosotros hacemos porque la inventamos, sino porque es en mucho lo que se ha dado en los modelos exitosos con un enfoque regional, con un enfoque territorial, es justo esto que usted menciona, ¿verdad? Es la importancia que se le debe dar a ese encadenamiento, es ese máximo aprovechamiento de los recursos. Ya hoy por hoy, de hecho, hay una inversión importantísima en Liberia, justamente en un parque tecnológico, ¿verdad? Donde se va a dedicar a la formación, a la producción. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes del potencial que se tiene y quieren estar cerca o inmersos en un territorio con un gran potencial para la producción de energías limpias. Que eso da además, ¿verdad?, no solo a la producción, sino a establecer pequeños laboratorios. Entonces nos abre un sector más, que es del desarrollo científico tecnológico. Y pues entonces en ese caso, como usted dice, y hay que sacarle provecho a todo, y si traemos investigadores, si traemos a esa zona, a su vez van a aprovechar que están muy cerca de las playas, a su vez van a aprovechar que también mucho se da y mucho se discute. El otro día teníamos una discusión muy interesante con don Enio, por cierto, donde hablábamos de eso justamente, ¿verdad? De cómo aquí tenemos inclusive otros recursos que en otros países ya hoy por hoy hay un turismo médico mucho más desarrollado que el que nosotros tenemos, como son las aguas termales, que se ha determinado científicamente que tienen un montón más de beneficios que solo sentirse relajado, ¿verdad?, en la pileta de agua termal, sino que además tiene ventajas demostradas para sistema digestivo, para la movilidad, para sistema nervioso, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante pensar en desarrollos de este tipo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, me encantó el estudio y todo el trabajo que han venido haciendo. Yo no tengo información o sea, no estoy siendo estudiosa del tema del turismo, pero ahí se tiende a decir que el turismo en Costa Rica está muy bien y todo lo demás, pero que no hay un gran potencial de crecimiento por los costos comparados con otros países en Centroamérica. Esa es una, no sé, usted me gustaría saber qué piensa al respecto. Por supuesto, cuando menciona todas esas cosas digamos, de ofrecer al turista no solamente el coffee tour, sino el tour de la piña, o el tour del cacao, o el tour de la tecnología, o el tour del médico, etcétera. Ahí sí podemos ver una diferenciación y un interesante potencial de desarrollo. Pero sí me gustaría saber qué piensa usted sobre la competitividad de nuestros precios en el turismo con respecto a otras naciones. Y la otra preguntita es, ustedes que han venido recorriendo y haciendo estas presentaciones a gente clave del país, tomadores de decisiones, ¿cree usted que de verdad se vaya a hacer algo al respecto? ¿Cómo ve la actitud, las reacciones y el verdadero deseo de querer hacer un cambio hacia una transformación como la que usted menciona? Muchas gracias. Bueno, con respecto a su primera pregunta, ese es un tema, vamos a ver, que yo no conozco los números precisos, ¿verdad? No hay tampoco en el país un estudio, esto lo conozco un poco de manera indirecta, porque tengo una colega que trabajó muchísimos años en el ICT, y parece ser que para el ICT, y eso se demuestra en que no hayan estudios que analicen esta temática con mayor profundidad. Si me equivoco, no sé si hay algo nuevo que no conozca, pero por lo menos de lo que conozco, no hay un estudio que analice este tema de el costo que representa de los precios para los turistas. Pero sí es una preocupación. Nosotros, el ciudadano de a pie, posiblemente y todos ustedes que han tenido oportunidad de viajar a otros países, podemos ver cómo tenemos precios comparables en una cena con un país europeo,
donde el ingreso per cápita es 2, 3, 5 veces inclusive superior al nuestro, ¿verdad? Entonces ese es un indicador, o sea, sin hacer muchos números y sin tener un estudio preciso, que nos podría hacer pensar que eso a la postre estamos en desventaja otros países con grandes recursos, con grandes riquezas, que tienen una ventaja competitiva sobre nosotros. Eso es una realidad. Sin embargo, vieras que yo soy creyente de que la industria tiene más potencial, como usted decía, por eso que explicaba. De la mano, eso sí, con una conciencia del país de que hay que cuidar al turista. Hay que cuidarlo con seguridad, hay que cuidarlo con buen trato, que en eso nos caracteriza y en eso estamos muy bien calificados. En calidez es algo que se reconoce que el latino es cálido y el tico particularmente lo es bastante, pero también tenemos que prestarle atención a la materia de precios. Esa es mi opinión. Como le digo, no conozco el detalle de los números o no conozco un estudio. Yo hice un estudio en turismo, entonces hasta ahí conocí los números bastante bien, pero sinceramente ahora he estado un poco más ocupado como en este análisis más general y no he tenido la oportunidad de seguirme actualizando a este nivel de precios particularmente. Pero sí creo que es un factor importante, pero creo que no estamos en un punto tan crítico, digamos, como para pensar que nos vaya a jugar en contra, como le digo, no obstante, prestándole atención. Sí tenemos que ser conscientes, sí tenemos que trabajarlo, pero a hoy por hoy todavía no lo veo como, mi opinión, ¿verdad?, como un problema desarrollado, y eso se demuestra, y ese dato sí lo conozco, con que el país espera que este año, y es la proyección que tiene el ICT, se dé un crecimiento de la recepción de turistas. Entonces quiere decir que Costa Rica sigue siendo un país competitivo, porque seguimos manteniendo, pese a la crisis y demás, tasas de crecimiento de turistas, de visita de turistas, de visitación, y particularmente también porque, como es esto de la economía mundial, a Europa le está jugando mucho en contra. Todos los atentados que han sufrido, a la parte al América del Sur le está jugando en contra la inestabilidad política. Indirectamente nosotros nos estamos beneficiando de eso. Pero sí coincido con usted en que hay que prestarle atención al tema de precios, de costo de la vida. Lo otro es, usted me preguntaba, era con respecto a las autoridades, a la voluntad política, podríamos llamar. ¿Qué les podemos decir? Nosotros hemos sido llamados a diferentes foros, a diferentes espacios, hemos tenido reuniones inclusive con ministros, con diputados, con directores, el nivel de dirección de instituciones claves para la promoción de la industria y el desarrollo productivo. Sin embargo, algo en lo que hemos caído en razón es que existen buenas intenciones. El detalle es que con buenas intenciones, como ustedes saben, ¿verdad? Y le vamos a cambiar el refrán, no se logran cambios. Es una parte, se necesitan buenas intenciones, pero también se necesitan planes, estrategias, en este caso de transformación productiva, que logren como uno de los principales retos, más bien, es articular las acciones aisladas que tienen diferentes actores, tanto desde lo nacional, o sea, desde lo macro, desde lo meso y desde lo micro. Porque hasta que no logremos eso, hasta que no caminemos todos para el mismo lado, no vamos a lograr que ningún modelo de transformación productiva sea exitoso. Entonces vemos a COMEX por un lado con sus iniciativas, al MEC por otro lado con sus iniciativas, Mideplan por otro lado con sus iniciativas, e inclusive hasta cierto punto, y con todo el respeto, si alguien trabaja en alguno de estos ministerios, por mencionar algunos, y pues logrando su ejecución presupuestaria, logrando sus planes de acuerdo con el COMEX, con el enfoque hacia el exterior, en el caso de Mideplan con el seguimiento de metas, indicadores propios, en el caso del MEI con
su estandarte, que son micro y pequeñas, micro, medianas, pequeñas empresas, y cada uno trabajando posiblemente, porque no vamos a decir que sí, hasta bien en algunos casos, pero no de manera regular. Y para un tema como el que nos ocupa hoy, que es la transformación productiva, no podemos seguir pensando en esfuerzos aislados. Es importante, a como hablamos de encadenamientos territoriales, a como hablamos de encadenamientos sectoriales, hablar de encadenamientos institucionales. No solo a nivel de gobierno central, sino de gobiernos locales, de cámaras, etcétera, etcétera. Pero ese es un trabajo que no es fácil, y de eso somos conscientes. Pero sinceramente, si me lo preguntan a mí, yo soy optimista, digamos. Tal vez, hay veces me dicen, es que está muy joven, por eso es optimista. Pero lo sigo siendo, porque finalmente si no soñamos con esa transformación productiva, y si por lo menos cada uno desde nuestros espacios no hacemos ese esfuerzo por contribuir con un granito de arena, y sí, particularmente de los más jóvenes, y pues entonces no podemos esperar cosas diferentes haciendo lo mismo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Robles. Yo sigo con la inquietud de por qué la zona sur-sur no genera indicadores que lo hagan una zona atractiva para el desarrollo económico. Viendo el resumen en muchas de las imágenes, se ve que la zona sur tiene un gran potencial turístico, un desarrollo de infraestructura grande. O sea, existen muchas variables a nivel territorial que, por lo menos con unas gráficas que se presentaron, me dan a pensar que hay un potencial muy grande. Según el estudio, ahí es donde yo quiero conocer cuáles son las variables críticas o que ustedes consideran necesarias para que esta zona pase a ser una zona económica potencial. Bueno, muchas gracias. Vieras que sí, eso que usted dice, pues es completamente cierto, y en realidad no va en contra de los resultados que a los que nosotros llegamos en la investigación. Sin embargo, ¿verdad? Y en eso los datos, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, los datos, particularmente cuando hablamos de índices o de agregación de datos, son un poco, hay veces pueden mentir o no mentir, pero no reflejan toda la realidad, ¿verdad? Entonces, al construir un índice, claramente se identifican que de la suma, ¿verdad?, o de la ponderación de las diferentes variables, estos son los 4 territorios que inicialmente cuentan con un mayor potencial, no sin dejar claro que hay otros territorios que en ciertas actividades económicas particulares, en ciertas corredores productivos particulares, como usted dice, en turismo y en el agro, en la parte sur, ¿verdad?, sur-sur, cuentan con potencial productivo. No obstante, y es aquí donde viene más bien la explicación, hay algunos, como usted dice, factores críticos, elementos críticos ausentes. ¿De qué estamos hablando? Y esto es una discusión que hemos tenido a fondo con personas que conocen más la localidad, actores locales. Discutíamos hace poco con representantes del INCOP, por ejemplo, con actores de Golfito, por ejemplo, de cómo sí ha sido un territorio y es un territorio innegable el potencial que tiene en ciertas actividades económicas, en ciertos recursos endógenos, pero que a su vez tiene debilidades muy importantes, institucionales, por ejemplo, de presencia de ciertas instituciones claves para el desarrollo productivo, como centros de salud, como centros educativos, la formación capital humano a nivel técnico, por ejemplo, idiomas. Encontramos debilidades importantísimas en infraestructura, tiene dificultades de conectividad, ¿verdad?, un solo acceso, que posiblemente si pensamos en un desarrollo más a nivel de economía de escala, que es en lo que deberíamos estar pensando, dificultaría
mejoraría el desarrollo, el desempeño de la actividad productiva. Y sin duda alguna, en el otro gran elemento analizado, donde tiene debilidad relativa, es a nivel de capital humano. Un capital humano básico para el desarrollo inclusive de ciertas industrias, como es el caso del turismo. Ahí estamos hablando de idiomas, ¿verdad? Y cuesta encontrar, como nos han contado, y en esto nosotros no somos los expertos porque no somos los que estamos en el día a día, pero hablando con estos actores locales, hablando con inclusive promotoras del desarrollo como del comercio, como es Comex, ellos nos explicaban, hay veces algunas industrias o empresas nos dicen, es que me quiero ir a localizar a el sur, ¿verdad? O quiero ir, pero es que no hay gente que hable inglés, ¿verdad? Entonces no se puede. Hablábamos con la gente del INCOP y nos decía, es que mire, para irse a hospedar allá, a ciertos cantones particulares, es difícil, porque sí, hay ciertas cabinitas, etcétera, pero no están los estándares para pensar en ir más allá de nuestras fronteras y hacer una atracción más fuerte de turistas. En el caso del agro nos hemos quedado en escalas muy básicas, ¿verdad? Sin un aprovechamiento total de los recursos. Se ve mucho el cultivo de la palma, por ejemplo, es uno de los grandes estandartes de esta zona. Y algo que conversaba con una, sí. Exactamente, muchas gracias. Bueno, pues qué dicha, aportamos muchísima más información y eso que usted dice y esos elementos que usted aporta son muy importantes para entender cómo el agro en una región como esta, en gran medida dependiente de un cultivo como con estos problemas que usted acaba de señalar, que haya una dificultad para pensar en un impulso a partir de su actividad agrocentral. Sí presenta estas debilidades, entonces sí, hay potencial, pero hay que trabajarlo entonces. Eso es como lo que, vamos a ver, el país también tiene que apostar a lo que se llaman, o a lo que se llama en la discusión, victorias rápidas. Pero no victorias rápidas por conseguir algo rápido, sino por generar la credibilidad, porque se ocupa el apoyo político, porque se ocupa el presupuesto, para que se vean los efectos en la población, para que exista ese involucramiento de los diferentes actores y para eso hay que tratar de empezar con esos ejes articuladores que vayan promoviendo esa expansión del desarrollo, pero eso es más o menos lo que pasa con la organización. Buenas noches. De mi parte solo agradecerles a todo el equipo de trabajo por esta excelente investigación, por montar por primera vez todas las zonas del país, especialmente las más deprimidas, diría yo, de lo que es la parte del desarrollo en Costa Rica. Solamente quería preguntarle algo. ¿Por qué no le pusieron recomendaciones, como digamos toda esta parte institucional, que es la que tiene en eso verdaderamente que trabajar para tratar de desarrollar estas zonas? ¿Por qué razón? Porque una empresa, nadie va a ir a invertir si verdaderamente no hay una voluntad política e institucional para poder desarrollar estas zonas. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, aprovecho su pregunta para invitarlos. Ahorita al final les voy a presentar la página de nosotros. Ahí pueden descargar el estudio completo. En el estudio completo, pues nosotros tratamos, ¿verdad?, de hacer un abordaje más como el que la señora plantea. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Olga. Doña Olga plantea, y es justo esas recomendaciones de política para los tomadores de decisión, de a qué se debe apuntar, de por qué debemos preocuparnos. Hoy presentamos unas pinceladas muy rápidas, ¿verdad?, también para no tomar más tiempo, ¿verdad?, y aburrirlos, pero en el documento hacemos un desarrollo de estas recomendaciones.
estas recomendaciones que van en qué línea. Número uno, en el conocimiento de los territorios, en el pensar que no podemos, como decía anteriormente, importar modelos, sino que con base en las características de los territorios, en el conocimiento de las potencialidades, fortalezas y debilidades de estos territorios, tenemos que identificar esas actividades económicas potenciales. Efectivamente, como lo señalamos en el documento, hay que ir más allá. No acaba aquí. Hasta aquí sigue siendo aspiracional. Hasta aquí siguen siendo alternativas, siguen siendo potenciales. Hay que ponerlo en ejecución, y hoy, justo en una presentación que teníamos, nos decían cuál era uno de esos ejemplos, así como más puntual, más desarrollado, y hablábamos en mucho de la actividad de logística portuaria. Una de las recomendaciones, el enfoque. No podemos apuntar a todo lado. Sí, es muy importante, también hay que desarrollar el resto del país, también hay que desarrollar todas las actividades económicas, pero si hay algo que hay que tener claro también, es que debe haber un enfoque. Tenemos que empezar posiblemente como país por una de estas zonas, por uno de estos territorios. Posiblemente además centro una actividad económica. En nuestro caso particular, y es algo que estamos trabajando ahorita, estamos pensando en la actividad de logística y almacenamiento portuario. ¿Por qué estamos pensando en esa actividad económica? Y ese es el ejemplo que dábamos hoy. ¿Por qué? Porque podría conectar y podría articular la actividad productiva de todo el país, conectando los dos puertos con la gran área metropolitana, a su vez en el lado del sur, tratando de expandir el desarrollo hacia el territorio sur-sur, en el caso del Caribe, conectando con el territorio más hacia el norte del país. Entonces, ¿cuál es otra de las recomendaciones? Es enfoque. Enfoque, y nosotros les decíamos, nosotros mismos desde la investigación, ahora vamos a enfocarnos en la actividad de logística y almacenamiento. Pues sí, aprovechando los otros recursos endógenos, articulándolo con las otras actividades económicas, pero en el fondo, partiendo de ese núcleo endógeno de desarrollo, partiendo de esa infraestructura clave, de esa actividad económica como catalizador, como dinamizador. Entonces, esa es otra de las grandes recomendaciones, digamos, que se derivan del estudio. Y el caso institucional, perdone que ya se me estaba quedando, es importante lo que usted señala, y es otra de las recomendaciones, y que parte desde que nosotros hacemos un eje institucional, y parte de lo que estamos haciendo ahorita, prácticamente todos los meses, es reunirnos con actores locales, es conocer el papel que tienen hoy por hoy los actores nacionales y locales, entender cómo funciona hoy, cómo debería de funcionar, y pues desde nuestra parte por lo menos decirle a los tomadores de decisión, miren COP, miren Habdeba, para el caso que les sigo dando el ejemplo. Ustedes son la institución central encargada de establecer ese vínculo con los gobiernos central, con los gobiernos locales, con cámaras, etcétera, etcétera, porque ustedes son el motor del puerto. Ustedes son el administrador, el responsable último de, no solo del puerto, de las costas, de los puertos de las costas. Entonces, en eso también estamos trabajando, en la comprensión de esa maraña institucional. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuáles son esos roles? Esos roles que están por ley, muchos de ellos. ¿Cuáles son esos otros roles que naturalmente han tomado y que son importantísimos si se quieren articular esfuerzos y lograr que un modelo de estos tenga éxito? Gracias. Bueno, listo. Muchas gracias, y aquí les dejamos nuestros contactos. Cualquier duda, con mucho gusto, en la página del instituto, en la página principal. Perdonen que no les puse el link directamente, pero es que ahorita no nos dio chance, ha sido un poco, y se publicó recientemente en esa página, en la página principal, ahí está el estudio, entonces ahí lo pueden descargar.
Buenas noches, con esto damos por concluido la conferencia, no sin antes agradecerles a todos su participación y esperamos seguir contando con su presencia en nuestros espacios. Muchas gracias, buenas noches. Los invitamos al Coffee